Hola, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien en esta tarde de lunes, nuevamente ya en la última semana del suspiro de agosto, ya estamos por terminar, y es para mí un placer acompañarlos este 26 de agosto en esta edición sobre Escuela para Padres en entrenamiento deportivo de teoría y metodología, y vamos a hablar hoy de un tema breve pero importante, que nos va a ayudar a comprender muchos procesos respecto a todas las formas en que se puede planificar un entrenamiento y que son la base para comprender diferentes metodologías dependiendo la capacidad que se trabaja. Hoy vamos a hablar de las tres principales leyes biológicas que son importantes de comprender para empezar a manifestar con claridad lo que es el entrenamiento deportivo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar a compartir la pantalla para hablar de esto. Recuerden que podemos también ir haciendo preguntas durante el Facebook Live y toda esta información también la podemos ahondar en el Centro de Estudios del Deporte de la UNAM con los diversos cursos que tenemos. Ok, perfecto. Ok, entonces vamos a hablar sobre las leyes biológicas, que son muy importantes, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de estas tres y vamos a irlas explicando una por una. Primero vamos a hablar del síndrome general de adaptación o la ley de Seyle. Después vamos a hablar sobre la ley de Schulz-Arnott o la ley del umbral. Y por último, hablaremos del principio de supercompensación o la ley de Wegener. ¿De acuerdo? Entonces, primero, vamos a tratar de entender esta imagen que es fundamental. Habla del síndrome general de adaptación. Esta es la descripción que nosotros podemos tener de la respuesta de todo organismo ante un estímulo externo. Recordemos que todos los seres vivos tienden a algo que se llama homeostasis, ¿sí? La homeostasis es tratar de mantener el equilibrio en la energía del cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que se trata de hacer es evitar la entropía. Recuerden que la entropía es la pérdida de la energía, el intercambio energético con el medio y se cede energía. Cuando la entropía tiende a cero es cuando nosotros llegamos a la muerte, cuando todo está en equilibrio. Pero nosotros tendemos al caos, por decirlo así, lo recuerdo que lo mencionaba un profesor de física, ¿no? Todo tiende a la entropía, a la descomposición. Entonces, la homeostasis es esta capacidad que tienen los seres vivos, en este caso nosotros los seres humanos, de tratar de mantener un equilibrio en el intercambio energético con el medio para tratar de mantenerse lo más estable posible. ¿Sí? Y ese esfuerzo por mantener estable el organismo y su intercambio se le llama homeostasis, ¿de acuerdo? Es un proceso regulatorio de las funciones del organismo o del ser vivo. Entonces, cuando nosotros venimos a perturbar esa homeostasis a través de un entrenamiento que utiliza como medios de perturbación ejercicios físicos, ocurre algo que se llama síndrome general de adaptación dentro de la sesión o dentro de lo que ocurre. Y aquí podemos ver que hay tres fases: fase de alarma, fase de resistencia y fase de agotamiento. ¿Qué es la fase de alarma? La fase de alarma es cuando el organismo inmediatamente, al sentir este abrupto estímulo que perturba su homeostasis, si observamos en nuestra gráfica, tenemos un descenso, ¿sí? En la línea naranja e inmediatamente una subida. La línea del medio de amarillo nos muestra el estado original homeostático o de la condición original en la que se encuentra el organismo. Entonces, en la fase de alarma hay un abrupto descenso del estado original, por eso se llama fase de alarma, y entonces el cuerpo empieza a luchar contra corriente para combatir esa perturbación. Y si observamos, sobrepasa el estado original que tenía hasta llegar a un punto máximo donde encuentra este punto donde se combate, entre comillas, las perturbaciones que genera este estímulo.
Por ejemplo, la llamada fase de resistencia. Veámoslo de la siguiente manera. Una fase de alarma, voy caminando por la calle, y entonces me toca cruzar a mí la calle, y entonces un carro se pasa ese alto y viene a toda velocidad, y yo lo percibo de reojo y veo que me puede atropellar. Entonces ocurre una fase de alarma, donde se disparan toda nuestra adrenalina y todos los efectos hormonales que esto conlleva, y lo que va a producir es un cambio impresionante en el organismo, es decir, esta fase de alarma, y posteriormente reaccionamos a ese estímulo y pegamos un salto, y en cuanto pasa ese momento, si nos ponemos a percibirnos a nosotros mismos, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, todavía se mantienen elevados en ese periodo, hasta que después vuelve a tranquilizarse el organismo. Igual podemos empezar a correr, ¿no? Cuando empezamos a correr, inmediatamente o a trotar, se disparan nuestros marcadores, la frecuencia cardíaca se eleva significativamente, nuestros sistemas enzimáticos y energéticos empiezan a trabajar, pero llega un punto donde se llega a una fase de resistencia, es decir, donde se equilibra y se mantiene estable, ¿no? Porque si vemos es una línea que es paralela del rendimiento, pero más elevada, en donde dice fase de resistencia, hasta que por último se llega a la fase de agotamiento, es decir, donde ya no se puede sostener por más tiempo esa resistencia ante el estímulo externo, y nosotros llegamos justamente a un punto incluso por debajo del nivel original de rendimiento o de capacidad. Esto es importante entenderlo porque las tres sesiones, digo, las tres partes de una sesión de entrenamiento, donde es el calentamiento, parte principal y vuelta a la calma, implica entender, comprender cómo es que se modula este proceso de adaptación. Ajá. El organismo siempre se va a poder adaptar, pero durante un tiempo determinado. ¿De acuerdo? En la medida en la que podamos adaptar este proceso, nosotros como entrenadores podemos modular la duración de las sesiones. Esta fase de alarma, resistencia y agotamiento, sobre todo la fase de resistencia, ¿de qué dependerá? Del sistema energético del que se esté incidiendo en ese momento y de la capacidad que se esté entrenando, ¿de acuerdo? Porque no todas pueden tener una fase de resistencia de la misma duración, ¿sí? El agotamiento llega en diferentes puntos dependiendo la orientación de esta capacidad y el enfoque de la obtención de energía de la misma capacidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es comprender esta ley porque nos va a permitir entender el panorama de la estructura de las sesiones. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que voy a querer estimular y por ende cuánto va a durar? Y por lo mismo, cuánto es la fase de resistencia a lo que va a durar. Y esto puede hacer que sea variado, ¿de acuerdo? ¿En función de qué? De las capacidades. Ahora, la segunda ley, que también es importante entenderla. Vamos a hablar de la ley de Schultz-Arnold, o conocida también como la ley del umbral, porque no solo basta con conocer el proceso de la ley de adaptación, donde hay una fase de alarma, fase de resistencia y fase de pérdida, ¿de acuerdo? Sino también hay que entender que no todos los estímulos van a provocar esa fase de alarma. Y aquí es donde empieza la ley de los umbrales. Hay umbrales o líneas de estímulo que sí van a ser suficientes para estimular una respuesta de parte del organismo. Si los estímulos, que en este caso podemos llamar ejercicios, son por debajo de este umbral, es decir, que generen una perturbación en el ambiente homeostático del organismo, o que ligeramente lo rocen, como vemos aquí en los cuadros, que es la imagen gris, bueno, en ese aspecto nos podremos dar cuenta que estímulos débiles por debajo del umbral o rozando el umbral son estímulos que no van a generar adaptaciones. ¿Qué quiere decir?
no vamos a poder generar trabajos que nos creen una mejora del rendimiento a largo y mediano plazo y por tanto que no nos permitan progresar como deportistas, como atletas o simplemente como personas que buscan mejorar su salud y su rendimiento general. ¿Sí? Entonces, no basta con causar señales de alarma, sino hay que saber si este tipo de estímulo y su duración están en la zona idónea del trabajo de umbrales para poder obtener las adaptaciones deseadas. Ahora, estímulos inferiores al umbral óptimo no son adecuados y no van a generar más que lo perdido, ¿de acuerdo? Sin embargo, los estímulos en el umbral durante un tiempo ayudarán a mantener el esfuerzo, pero a la postre, esos estímulos inferiores o rozando el umbral que sirven de mantenimiento, si se mantienen por mucho tiempo, se vuelve una carga o estímulo inútil que lleva al desentrenamiento. ¿Hasta acá vamos bien? Ahora, el estímulo óptimo son aquellos que el suficiente tiempo con suficiente intensidad, lo que nos va a permitir a nosotros observar adecuadamente el ambiente y que esta perturbación sea significativa, ciencia, ciencia real, adaptación a mediano y largo plazo, mejorando el rendimiento de la persona, del atleta, del paciente. Y por último, hay estímulos que llegan a un umbral de máxima tolerancia e incluso lo sobrepasan, donde estos estímulos que son demasiado fuertes ponen en riesgo a la persona. ¿Y qué sucede cuando se pone a la persona en riesgo? Pues es cuando deriva en lesiones. ¿Por qué? Porque se están sobrepasando los umbrales de tolerancia y si bien momentáneamente, tal vez en un descuido, en esta carga aguda o supraaguda, el organismo pueda responder y tolerarlo, el problema viene de que una vez que se hace hábito mantener ese tipo de estímulos, la realidad es que es muy peligroso y va a haber un riesgo inmenso de lesionarse, ¿sí? Es cuando vienen las fatigas, las fracturas por sobrecarga de trabajo, por sobrecarga de esfuerzo, también donde puede haber problemas metabólicos y después viene la fatiga crónica y por último patológica. Entonces, vamos comprendiendo poco a poco que tenemos dos leyes muy importantes de entender cómo responde el organismo. La ley de los umbrales y la ley de justamente del síndrome general de adaptación. Tercera ley, niveles de rendimiento y estímulos de carga, que sería la ley de la supercompensación. Nosotros debemos de entender que en la ley de la supercompensación vamos a tener esfuerzos que nos permiten progresivamente mejorar la carga. Si ustedes observan, estos picos que vemos son estímulos de carga. La línea que atraviesa adecuadamente, que dice tiempo, si ustedes observan cuando baja, significa que hay un estímulo de carga, el rendimiento baja, luego supercompensa, se vuelve a dar otro estímulo de carga, baja y se permite que supercompense, pero el segundo pico es más elevado que el primer pico y el tercer pico es por ende más elevado que el segundo y así de manera subsecuente en la teoría para que para tener un nivel de rendimiento mayor, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué me interesa de esto? Fíjense bien, vamos a poner un ejemplo, pizarrón. Pam, 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 pam. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Aquí están las pizarras y nueva pizarra. Ok, fíjense bien. Lo que me interesa de esta parte de las pizarras es que el entrenador va a tener
un nivel de rendimiento inicial, ¿de acuerdo? Lo importante de conocer esta parte es que, por ejemplo, cuando un entrenador no tiene claro cómo es este punto de, ¿cómo decirlo? ¿Cómo entiende estos dos procesos de la ley de adaptación o el síndrome de adaptación y los umbrales? Vamos a poner este ejemplo muy claro. Vamos a poner nuestra línea inicial. Aquí, esa es la línea de rendimiento inicial. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El entrenador va a dar un estímulo y entonces va a generar esta fatiga de aquí. ¿De acuerdo? Empieza a subir, empieza el proceso de recuperación. Pero el entrenador, en lugar de dejar que recupere y supercompense porque no ha entendido bien los dos procesos previos, vuelve a dar otro estímulo y entonces se va para abajo. Y vuelve a dar otro estímulo, entonces va para abajo. ¿Sí? Entonces vuelve a dar otro estímulo y se va para abajo. Y eso significa que el rendimiento original fue decreciendo en el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, hay otro tipo de entrenadores que lo que hace es que da un estímulo. Lo voy a poner con otro color, ¿vale? Da un estímulo. Uno. Permite que se recupere, pero no que supercompense, porque da muy adelantado todavía un estímulo. Y vuelve a bajar. Y vuelve a dar el estímulo. Y vuelve a bajar. O deja mucho tiempo entre estímulo y estímulo. Entonces, lo que ocurre aquí es que el rendimiento sigue siendo el mismo. Hasta acá vamos bien. Sin embargo, el entrenador que conoce, vamos a borrar, vamos a dejarlo. Lo que va a ocurrir, lo voy a hacer en verde, es que primero va a dar un estímulo, baja el rendimiento. Da tiempo a que haya recuperación y después de la recuperación permite que haya una supercompensación. Y cuando este nivel se empieza a estabilizar, vuelve, antes de que haya la fase de pérdida, a dar otro estímulo de entrenamiento. Y entonces hay una fatiga, recuperación, supercompensación. ¿De acuerdo? Y ahora, en ese proceso, lo que nos permite observar es que va a ir de manera ascendente. ¿Por qué? Porque ya da el tiempo de pérdida, recuperación, supercompensación, estímulo, pérdida, recuperación, supercompensación, estímulo, pérdida, recuperación, supercompensación. Entonces, en el tiempo, la recuperación y la supercompensación juegan el papel importante para obtener una mejora en el rendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esas tres leyes son fundamentales para entender cuál es el rendimiento físico de un atleta y son la base primordial en torno a la cual giran después todas las planificaciones y métodos de planificación y de entrenamiento. A grosso modo, claro, cada planificación y modelo tiene sus características particulares, pero estas leyes son sumamente importantes para considerar la estructura en torno a todo plan de entrenamiento. Y esa es la matriz, por decirlo así, el alma de este tipo de proceso. Por eso es importante que los conozcan y lo puedan ver aplicado en sus niños, en sus niñas, en sus jóvenes o jovencitas, para saber si el trabajo está siendo el idóneo. ¿De acuerdo? Y esto sobre todo a largo plazo. Y bueno, pues con estas tres leyes vamos a dar por concluido el tema de hoy para que se las lleven de tarea y las repasen. Pero recuerden que si quieren ahondar más en torno a este tema o a esta cuestión, en el Centro de Estudios del Deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es parte de la Dirección General del Deporte Universitario, tenemos una gran cantidad de cursos, conferencias y diplomados para poder ahondar entre estos y otros temas en torno a la preparación física y el entrenamiento deportivo. Pueden visitar nuestra oferta educativa en Facebook de Deporte UNAM o también en la página directamente de la Dirección General del Deporte en el carrusel
deportivo para ver todas las convocatorias que hay a lo largo de este semestre y poder estar siempre al tanto de estas actualizaciones. De igual manera, recuerden que en los sábados tenemos nuestro programa Goya Deportivo y también ahí se tocan temas de interés sobre cultura física, deporte y se da la agenda de los cursos y de las actividades que tenemos en la Dirección General del Deporte. Entonces, les pido que estén atentos a todos esos medios y yo soy Emanuel Novas, fue un placer estar con ustedes, hasta la próxima.